Buenos días, hermanos, bienvenidos al día del Señor. Aunque sabemos que los días del Señor son todos los días, hoy es el día en que Él especialmente nos llama para que guardemos el reposo, para que lo dediquemos a Él y solo a Él. Padre Santo, Dios poderoso y amado, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a alabarte, a glorificarte, Señor, porque nos has dado, Señor, un tesoro, Señor. Has puesto un tesoro en nuestros corazones, Señor, que es el amor por ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por llamarnos al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor, a ser parte de ti, de tu familia, Señor, de tus escogidos, de tus hijos. Gracias, Señor. Para ti todo el poder, el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, llevamos más de 10 predicaciones hablando de las falsas doctrinas. Muy posiblemente el tema nos dé para muchas más, pero es necesario hacer un alto en el camino para decir cuál es la verdadera doctrina, cuál es el verdadero camino. Con la reciente muerte de uno de los engañadores más grandes de los últimos tiempos y la denuncia para desenmascararlo, sus fervientes seguidores nos han acusado que nos creemos ser los únicos poseedores de la verdad. Por fortuna, esa verdad rueda por todo el mundo, dando cumplimiento a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Mateo 24:14. Gracias a Dios, su palabra no tiene dueño. Su palabra sí tiene algunos que la guardan en el corazón, pero su palabra, el Señor nos dijo que era para todos, para toda tribu, para toda lengua y toda nación. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este evangelio es de todos y es para todos los que lo escuchan y para todos los que se inclinan al Señor. Y nos da una advertencia, ¿cierto? Y entonces vendrá el fin. Cuando nosotros pensamos en eso y pensamos a cuántas naciones ha llegado el evangelio, ¿cierto? Es más, nos tocaría preguntarnos al contrario: ¿a dónde no ha llegado el evangelio? Quiere decir que el fin está pronto. Gracias a Dios somos depositarios de la única verdad existente, y gracias a Él no somos los únicos, pero sí somos de los pocos que aún se mantienen fieles a la palabra. Esto es precisamente lo que no entienden los falsos maestros y los falsos creyentes del cristianismo, de ese cristianismo moderno y de esa teología moderna. No son conscientes que hay una sola verdad y un solo camino: Cristo. Es la única verdad, es el único camino, y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y miren que Él no dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene al Padre si no es por mí, porque hay un solo Dios, un único Dios y un único camino. Acompáñenme por favor a Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, versículo 11 y 12. Nos dice la palabra del Señor. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, cuando nosotros leemos esto nos dicen cuánta intolerancia. Y los demás, la palabra del Señor es clara: los demás
por su conciencia serán juzgados. Pero el único camino, el único que hay para todos los hombres de toda la tierra, para los 7.000 millones de habitantes de la tierra, el único camino es Cristo. Y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es Cristo. Pero muchos de ellos se han atrevido a decir que se puede ser musulmán, judío, budista, etcétera, e incluso ateo, pero que gracias a su moralidad o al inmenso amor de Dios podrán ser salvos. Claro que el Señor nos ama a todos y nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creamos podamos llegar a la salvación. Pero qué mentira tan grande pensar que hay otros caminos, pues la Escritura es clara: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es precisamente lo que los impíos ven como locura: una sola verdad, un solo camino. Pero eso es así lo ha establecido el Señor. Así como estableció que los hombres muramos una sola vez y luego el juicio. No hay más caminos, hay un camino. Y no depende de nosotros. La palabra del Señor no dice que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, señores, nos pueden decir intolerantes, presumidos, como un compañero de mi trabajo, religiosos, sectarios, fanáticos y lo que quieran, pero lo que no pueden negar es que hay una sola verdad, y esa verdad no es nuestra, pues nosotros no nos hemos inventado nada, no somos nadie para crear verdades. Esta verdad fue establecida por el Señor hace más de 3.500 años en el Antiguo Testamento y fue ratificada hace 2.000 años en el Nuevo Testamento. Pero lo que resulta más confuso es que muchos de los que se llaman cristianos y dicen seguir la misma palabra son precisamente los que enseñan otro evangelio, los que enseñan otros caminos. Hace apenas 2 meses algún hermano me preguntaba si no éramos nosotros los equivocados. Es que mire, la mayoría va por otro camino, es que casi todos están de acuerdo. Entonces le recordé que el camino hacia la salvación no es precisamente el camino ancho, ni la puerta es la más grande. Por el contrario, la palabra del Señor nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, no nos podemos dejar llevar por las mayorías, ¿sí? Es necesario recordar que la inmensa mayoría fue la que como un solo hombre gritó: Jesús. Sí, a Jesús crucificado. Son ellos, las grandes mayorías, las que sostienen este mundo de pecado, las que se regocijan en la música, en la moda, en la política, en los deportes, en la economía y en general en las dinámicas de este mundo caído. Pero el Señor dijo que el mundo ama lo suyo. ¿Por dónde está nuestro amor? ¿En qué está nuestro amor, hermanos? ¿En qué? Es lo que nosotros tenemos que pensar a diario. No podemos seguir a las mayorías, no las podemos seguir, porque las mayorías son las que, como los cerdos en la historia del demonio de allá en los Gadarenos, fueron los que se precipitaron al mar y murieron. Y nosotros hablamos del mundo y algunos nos preguntaban: ¿y es que acaso ustedes son extraterrestres? Y también lo podemos preguntar nosotros. Y es que nosotros no vivimos en el mundo, ¿o en dónde vivimos? Y nos toca recoger entonces las palabras del apóstol Juan y decir que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo.
no nos regocijamos en el mundo. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Es cierto que nosotros, y nos decía el apóstol Juan, no podemos escapar al mundo, porque vivimos en el mundo, pero lo que no podemos hacer es vivir como el mundo vive. La palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren, hermanos, por eso es que nosotros no podemos vivir como el mundo, porque nosotros somos el pueblo escogido por el Señor. Somos el pueblo llamado, somos el pueblo apartado. Y claro, el versículo 7 nos aclara, porque es que algunos de los falsos maestros y de los falsos hermanos entonces creen que porque nos llama que somos el pueblo escogido, somos más que los demás. No, por el contrario. Nos dicen que no nos escogió precisamente, ¿cierto?, porque fuéramos los mejores, sino porque éramos los más insignificantes. Y no olvidamos que la palabra del Señor también nos dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No se nos olvide, nos dice Apocalipsis, de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde? Porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso el Señor nos recuerda que aquí no vinimos a que nos sirvieran, no vinimos a ser servidos, sino vinimos a servir. Y nos dice el Señor que nos tenemos que ver como inferiores a los demás, precisamente porque somos un pueblo, ¿sí? Porque aquí vinimos nosotros como siervos del Señor, y el siervo es el que trabaja, y el siervo, como dice la palabra, es el que sirve. Acompáñenme por favor a Isaías 52:11. Isaías 52:11. Le dice el profeta al pueblo: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificados los que llevan los utensilios de Jehová. Mire que nos dice que nos apartemos. ¿De qué nos dice que nos apartemos? Del mundo, de las falsas religiones, ¿sí?, del pecado. Y nos advierte: no toquéis cosa inmunda. ¿Y qué hacemos nosotros todos los días? Eso es lo que nos teníamos que preguntar, ¿cierto? Nos llama el Señor a que salgamos del medio del mundo. Claro, en Apocalipsis, cuando nos lo dice, nos está refiriendo de que nos salgamos de las falsas iglesias, que nos salgamos de los falsos evangelios y que sigamos solo a Cristo. Pero aquí nos está hablando de que nos apartemos de los otros pueblos, ¿sí?, como lo va a ratificar más adelante, y nos dice: salid del medio de ellas, salgamos del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos vivir como el mundo. ¿Y por qué no podemos vivir como el mundo? Acompáñenme a primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Después de que el Señor nos rescató, después de que el Señor nos dio vida, ¿qué nos dice? ¿En qué nos ha convertido? Nos dice la palabra del Señor en qué nos ha convertido. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A eso nos ha llamado el Señor, a ser real sacerdocio, nación santa. Mire, no nos dice que seamos buenas personas, ni que seamos moralmente buenos, ni que seamos correctos. No, va mucho más allá. Nos dice que tenemos que ser nación santa, porque somos real sacerdocio. Y nos recuerda de dónde nos llamó. Nos recuerda que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que no nos podemos devolver al mundo. Por eso es que no podemos hacerlo de la puerca lavada, devolvernos a la inmundicia. ¿Sí? Y también nos recuerda que somos su pertenencia, porque nos compró a precio de sangre, porque nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. ¿Sí? No podemos devolvernos, somos siervos suyos, y no nos compró por oro, ni por esmeraldas, ni por ninguna riqueza simple y mundana. Nos compró a cambio de su vida, y nos compró a precio de sangre. ¿Cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo devolvernos? ¿O cómo amar el mundo? Acompáñenme por favor a Éxodo 34, 12 al 18. He ido del Antiguo al Nuevo Testamento para que veamos que la palabra del Señor es una, y que la palabra del Señor es misma ayer, hoy y mañana. Que el Señor nunca ha menguado su palabra, que el Señor siempre nos ha dicho lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Está diciendo, sepárense del mundo, apártense del mundo. Eso es lo que nos está llamando y nos está diciendo. Nos está diciendo que no podemos hacer alianzas con el mundo y que no podemos ir a donde el mundo nos llama. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque terminaremos en pecado. Claro, a veces le dicen a la gente, no, pero pues es que me invitaron a un entierro. ¿Y cómo no ir al entierro de mi familiar? Y entonces me toca entrar a la iglesia católica, pues yo entro pero no comparto. El Señor dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? No os contaminéis, es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Y qué más significa eso en el presente? En el Nuevo Testamento el Señor nos lo dijo de otra forma, por intermedio de Pablo. Nos dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que nos llama. Vivimos en el mundo. Sí, tenemos que compartir con compañeros de trabajo, los que están en la universidad, con los compañeros de la universidad, pero nosotros lo que no podemos es hacer amistad con el mundo, ni revolcarnos, y me perdonan la palabra, ¿cierto?, con el mundo. ¿Cuántas tareas nos dio el Señor? ¿Y cuántos consejos? ¿Pero cuántos acatamos? ¿Cuántos acatamos? Yo no me imagino con una maceta visitando la Virgen Inmensa que hizo mi vecino al lado de la casa de él. Sí. Pero hoy, ¿cómo me llamarían? En esa época, si yo lo hiciera, la gente aplaudiría y diría, es un celoso por la palabra del Señor.
¿Y hoy qué me dirían? Loco, intolerante, fanático. Hermanos, la psicología nos ha hecho coger miedo a los hombres y ahora le tememos más a los hombres que a Dios. Ahora se vive del qué dirán y no precisamente para hacer el bien. Por el contrario, nos da miedo hablar del pecado, de la justicia divina o del infierno, porque ¿qué dirán los demás? Dirán que nos volvimos locos o tontos, y entonces para ser inteligentes o para estar a la moda o ser tolerantes, algunos han decidido negar al Señor y caminar hacia la condenación, hacia una condenación eterna. Como Esaú, cambiamos nuestra primogenitura por un platado de lentejas y le tememos al hombre. Le tememos al hombre, y el Señor nos dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temáis al que puede matar el alma. Lo que nos está diciendo el Señor es que viviendo en el mundo tenemos que separarnos del mundo, apartarnos del mundo y no vivir como el mundo. Imagino que algunos estarán pensando: entonces no podemos hablar con nadie del mundo. Claro que es inevitable vivir con las personas del mundo. Lo que no podemos hacer es convivir con ellas y hacer lo que ellas hacen. Nuestra tarea es sencilla. El Señor sí nos dijo que habláramos con el mundo, ¿cierto? Porque nos dijo que éramos la sal del mundo. Vinimos a compartir el Evangelio, vinimos a llevar a las personas a Cristo, y quienes no escuchen la palabra del Señor, nosotros simplemente sacudiremos nuestras sandalias y oraremos por ellos. Pero a eso hemos venido. No hemos venido a congraciarnos con el mundo. Sí, y nos dicen allá en los debates: pero si el Señor se la pasaba con las prostitutas y los pecadores y los recaudadores de impuestos. Claro que Él se la pasaba con ellos y siempre les decía: vete y no peques más. Nosotros tenemos que hablar con nuestros amigos pecadores, con nuestros amigos borrachos, con nuestros amigos de rumba, con los que aman el mundo, ¿cierto? Pero no les vamos a predicar ni en la taberna, ni les vamos a predicar, ¿cierto?, en medio de la rumba. Nosotros vamos a hablarles, a predicarles del Evangelio y a decirles que se arrepientan. Pero no nos engañemos, hermanos. ¿Aún amas las cosas del mundo? Como que estas preguntas las hacemos en casi todas las prédicas. ¿Aún te duele dejar las cosas del mundo? ¿Cantas a viva voz las cosas del mundo, pero te da pena o no te gusta cantar en la iglesia? ¿Bailas animosamente en las fiestas del mundo, pero te da pena danzar en la iglesia? ¿Te trasnochas en las cosas del mundo, pero das poco tiempo a las cosas de Dios? ¿Aceptas los llamados de atención en el mundo, pero te enojas con la exhortación de la iglesia? ¿Aceptas las críticas de tus amigos o de las personas del mundo, pero te enojas con las críticas de tus hermanos en Cristo? ¿Te aguantas al jefe que te cae mal, que te humilla, pero aborreces al hermano con quien tienes diferencias? Hermano, ¿aún te queda orgullo, arrogancia? ¿Haces diferenciaciones sociales? ¿Te duele el Evangelio? ¿Te parece exagerada la palabra de Dios, las normas de Dios y los mandamientos de Dios? Amigo, eres del mundo, amas el mundo. Y cuando uno se hace del mundo y ama el mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero te tenemos una buena noticia. El Señor te llama hoy. Hoy, hermanos, es el día de la salvación. Amén. Hoy es el día en que el Señor nos llama al arrepentimiento. Hoy es el día en que el Señor nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Voy a pasar a un segundo título, a una segunda parte. Lo que predicamos. La primera parte era lo que somos.
Y entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Pero si todos somos cristianos, nos dicen algunos, todos creemos en Cristo, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos somos cristianos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hermano, el problema es uno, porque los demonios también creen y tienen. El problema no es que digamos que todos somos cristianos o nos digamos cristianos. El verdadero problema es el camino que seguimos, es el sendero por el que transitamos, es la puerta por la que entramos. El Señor nos advirtió y nos dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Unos piden a los demonios que ellos han convertido en María y en los santos, que los ayude a saltar la tapia para llegar al cielo. Otros quieren entrar por el camino de la prosperidad, otros por el camino del solo amor, otros por el camino de la tolerancia con el pecado, otros por el camino del mundo y sus deleites. Pero el Señor nos trazó un camino desde el principio. Acompáñenme por favor a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, versículo 13. En la Edad Media nos decían que todos los caminos conducen a Roma, y es cierto. Y hoy pasa lo mismo. La mayoría de los caminos conducen a Roma. Y cuando el apóstol Pedro estuvo en Roma, dijo: os escribo desde Babilonia. ¿Sí? Os escribo desde Babilonia. Versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, miren lo que les decía: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Por los profetas, los mismos que el mundo apedreó y mató, ¿sí? Pero el mundo ama lo suyo. Escuchen la orden y disciernan el sendero. ¿Cuál es la orden y cuál es el sendero? Nos dice: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. La palabra es clara. Nos está diciendo: arrepiéntanse, abandonen el pecado y obedezcan mis mandamientos. Este es el camino, el arrepentimiento. La guía son los mandamientos. Y no se nos olvide que el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, toda tu mente y toda tu alma. Porque si el camino es el arrepentimiento, la meta es Cristo. Esa es la meta. Y el que persevere hasta el final, este será salvo. No es una carrera de velocidad, hermanos. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de mantenernos en la fe. Y no es fácil. Sí, no es fácil. Acompañen a Jeremías 31:19. Todos sabemos que el camino es espinoso, pero es maravilloso. Es maravilloso. Porque cuando nosotros llegamos a la meta, nos encontramos con la salvación, hermanos. Nos dice el profeta Jeremías 31:19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta en mi juventud. Escuchen, hermanos, escuchen, amigos, el recorrido. Nos apartamos del mal, nos arrepentimos por haber ofendido a Dios, le pedimos perdón por las faltas y nos avergonzamos
de ellas. Ese es el camino. Y aquí nos dice, porque llevé la afrenta en mi juventud. Por eso nosotros le llamamos a los jóvenes y todos los días oramos por los pequeños para que no caigan en el pecado que nosotros caímos, para que no tengan que avergonzarse como nosotros nos hemos avergonzado, y que gracias a Dios nos dio la oportunidad y nos dio el arrepentimiento, porque otro hubiera sido nuestro destino si hubiéramos muerto hace algunos años. Nuestro destino habría sido la condenación. Pero no puedo arrepentirme, hermanos, y seguir practicando el pecado. No puedo pedir perdón sin avergonzarme en mis faltas. Y no puedo decir que amo a Dios, pero amo al mundo y a las cosas del mundo. Porque nadie sirve a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Decía el Señor en esta cita, ¿amas al Señor o amas a las riquezas? Y hoy nosotros preguntamos, ¿amas al Señor o te amas a ti mismo? ¿Amas al Señor o amas al mundo? Acompáñenme por favor a Mateo 4:17. Porque la palabra del Señor es una, no tiene variación. Sí, y hay que insistir en eso, porque nos dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte, era un Dios guerrero, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pues el Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte y era un Dios de amor, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero es un Dios fuerte. El que más habló del infierno, como nos ha dicho el hermano Marco, ha sido precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque es el mismo ayer y mañana. Cuando fue a hacer al hombre, Dios no dijo, voy a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las primeras palabras cuando el Señor comienza a predicar, arrepentidos, porque ese es el camino del arrepentimiento. ¿Y qué nos dijo Juan el Bautista? Devolvámonos un poquito allá a Mateo 3, 1 y 2. ¿Qué nos dice Juan el Bautista? Aquel quien iba a abrir el espacio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dijo Juan el Bautista? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren que la palabra es la misma desde el principio hasta el final. Arrepentidos. Ese es nuestro grito de batalla. Arrepentidos, hermanos, de vuestros malos caminos. Arrodillaos a Cristo el Salvador. Arrodillaos ante el Señor. Sigamos ahí, Mateo 3, 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y quiénes son los saduceos y los fariseos del presente? Los curas, los falsos pastores, los falsos creyentes, o todos. Nos dice que nosotros hablamos duro, que nos falta amor. Yo no me imagino a Juan el Bautista en el presente, parado en la plaza pública,
parado en el Parque Simón Bolívar diciéndole a la gente: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el llamado. Así hablaban en el pasado, cuando no había psicología, ni nadie le tenía miedo a los hombres, ¿cierto? Y el Señor les decía: hipócritas, hipócritas, decía el Señor. Amigos, hermanos, el Señor está airado con el pecado y con el pecador, y su llamado es claro: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y su advertencia no es menos clara. Nos dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esas son las palabras. Terroristas, dirán algunos. ¿Cómo se les ocurre amenazarnos con el infierno? Infiernistas, dirán otros. ¿Por qué predican del infierno? Pero nosotros creemos que somos realistas. Porque el Señor dijo: si no abandonas el pecado, la condenación será tu camino. ¿Por qué predicamos el infierno? Porque el Señor dijo que había venido a buscar lo que se le había perdido. Porque dijo que había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Predicamos el infierno porque el mundo está en él. Predicamos el infierno porque los justos, es decir, los justificados, ya están en el cielo. Y queremos nosotros hablarle al mayor número de personas para que vayan a la salvación. Y no es que amenacemos con el infierno, advertimos del infierno. Nadie amenaza con la ley, advierte con la ley. Si yo no me imagino los ladrones: voy a llamar a la policía. ¿Me está amenazando? No, le estoy advirtiendo. Si usted sigue robando, lo van a echar a la cárcel. Si usted sigue pecando, va a morir en delitos y pecados. Acompáñenme por favor a Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Una y otra vez la Escritura nos señala el camino. Arrepiéntanse, abandonen el pecado, aborrezcan el pecado, y deja clara la meta: Cristo, Cristo, aquel que venció la muerte, aquel que dio la vida por sus ovejas, el único cuya sangre redime los pecados, el único que nos justificó ante el Padre, el único que resucitó de los muertos y nos dio vida eterna. El único. Y nos dice siempre: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Acompáñenme por favor a Proverbios 28. ...13 y 14, tengo una duda ahí. Proverbios 13, espero no equivocarme. Proverbios 28, versículos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Miren, no solo es arrepentirnos, es apartarnos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
amigo, hermano, vienes a la iglesia y pecas. Pecas y vienes a la iglesia, ya sabes cómo se llamará eso. No encubras tus pecados, no encubras tus faltas, no encubras tus debilidades, confiésalas al Señor. Confiesa al Señor tu pecado, pídele que te dé amor por Él, pídele que te enseñe a aborrecer al pecado, porque no basta con que te apartes del pecado. Si no aborreces el pecado y dices que ama a Dios, muy pronto volverás a caer, como el perro volverás al vómito. El alcohólico regenerado odia el licor y huye de él, porque sabe que la enfermedad sigue en él. Asimismo somos nosotros. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, seremos débiles al pecado. Por eso, no solo debemos apartarnos del pecado y huir de él, sino aborrecer el pecado. Si no aborrecemos el pecado, si no aborrecemos el mundo y las cosas del mundo, pronto estaremos en el mundo. Pero los creyentes tenemos una gran ventaja frente al exalcohólico. El exalcohólico huye, pelea solo, ¿cierto? Se escapa y sabe que no puede tomar una sola copa. Nosotros tenemos una ventaja, y es que no peleamos solos. Cuando estamos con el Señor, Él pelea con nosotros, Él da la batalla. Quien en realidad, quien nos aparta del pecado, es el Señor. ¿Y por qué nos aparta del pecado? Porque la palabra del Señor dice que una vez convertidos, Él vive en nosotros, su Espíritu vive en nuestro cuerpo, y el Espíritu es el que nos redarguye de pecado. Y entonces viene la pregunta: ¿el Señor vive en ti? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿Amas las cosas de Dios? ¿Te esfuerzas por las cosas de Dios? Si no es así, hermano, no eres hijo de Dios y estás bajo la ira de Dios. Puedes asistir a la iglesia cada 8 días, puedes asistir a todos los grupos de estudio, Señor, hermano, puedes orar todos los días, pero no eres hijo de Dios. Si no amas a Dios, si no te esfuerzas en las cosas de Dios, si no odias al mundo, no eres hijo de Dios. Pero hermano, repetimos lo que dijimos al final del capítulo pasado. Te tenemos una buena noticia. Mientras hay vida, hay esperanza. El día de la salvación es hoy. Arrepiéntete, pide perdón al Señor, aborrece al mundo y entrégate al Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Toma tu cruz y síguele. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Pasamos a un tercer punto, a una tercera parte. Ya miramos cuál era el camino. Ahora vamos a hablar de cuál es nuestra confianza. ¿En qué confiamos nosotros? Acompáñenme por favor a Efesios 13. Efesios 8, versículo... Hoy estoy enamorado. Estoy enamorado del Señor, gracias a Dios. 13, 8. Pero aquí nos dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con las cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta es nuestra confianza. Nuestra confianza no está puesta en hombres, nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza tampoco está puesta en nuestros esfuerzos. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Cristo, el único camino de salvación, por medio de quien el Padre nos ha bendecido y nos ha llamado. Creemos igualmente que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que es Él quien nos llama y es Él quien nos justifica. Que es la sangre del Cordero perfecto que nos limpia del pecado y su Espíritu es quien nos da sabiduría e inteligencia. Para Él todo el poder, el honor y la gloria. En Él tenemos confianza, en Él nos regocijamos y solo en Él. Acompáñenme por favor al Salmo 31, versículo 1 al 6. El único Dios que bendice, el único Dios que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, es el Dios Todopoderoso, es el gran yo soy, el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿En quién confiamos? Nos dice el Salmo 31. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. Esa es nuestra oración diaria. Esta es nuestra petición diaria. Señor, no permitas que seamos confundidos. Líbranos, Señor, en tu justicia. Líbranos, Señor, del pecado. Sálvanos. Sé tú, Señor, nuestro Dios, nuestra fortaleza. Sé tú el Dios en quien confiamos. Amigo, hermano, este es el momento, como lo hemos hecho, como lo hemos dicho, es el momento de poner la confianza y la esperanza en Dios, en aquel quien nos llamó. Es el momento de poner nuestras vidas en Él, para que guíe nuestros caminos y nos proteja de todo mal. Rindamos a Él nuestras vidas y nuestros corazones. Apartémonos, hermanos, de todo mal. Entreguémonos a Él y por amor a Él abandonemos este mundo de pecado y de miseria. Acompáñenme por favor al Salmo 32, versículo 1 y 2. Esta es nuestra esperanza y nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en Él. ¿Cómo no rendir nuestras vidas a Él, hermanos? Nos dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Señor, gracias, porque tú, Señor, perdonas el corazón humillado y contrito. Gracias, Señor, porque tú borraste nuestros pecados, porque nos justificaste, Señor, de toda culpa, Señor. Padre, porque tú dijiste, Señor, que en el día postrero no te acordarás de nuestro mal, Señor. Gracias, es lo único que podemos decir. Gracias. Todo el poder, el honor y la gloria sean para ti, Señor. Oh, Señor, has pedido tú, hermano, a Dios que te aparte del engaño y del pecado, porque el peor engaño es el engañarnos a sí mismos.
A veces creemos que somos discípulos de Dios, a veces creemos que somos hijos de Dios, pero a veces nos engañamos. Te tienes que preguntar, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿O tus afectos siguen en el mundo? Pasemos allá al Salmo 119, versículos 131 y 135. Dice la palabra del Señor: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. Como acostumbras con los que aman tu nombre, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplanda sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Uy, ustedes se imaginan esa cosa tan maravillosa, que nuestro rostro pudiera resplandecer en Cristo, que resplandezca el rostro de Dios en nosotros, que pudiéramos nosotros poder ser liberados de todos los pecados, y que en verdad amáramos los estatutos del Señor. Es el momento, hermanos, insistimos, de seguir al Señor, de desear sus mandamientos y de pedir a Él que nos guíe, que enderece nuestros caminos, que evite que caigamos nuevamente, que nos resbalemos. El creyente verdadero, hermano, ama los mandamientos del Señor y los guarda. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Acompáñenme en la primera de Pedro 1, 14 y 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Nos dice el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Miren el llamado que nos hace el apóstol: no os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis. Es la orden que nos da el Señor para cambiar de afectos. Es la orden que nos da Dios para abandonar el mundo y sus deleites, para cambiar de preocupaciones y para cambiar de prioridades. Nuestros pensamientos y deseos deben estar en el Señor, en aquel que nos llamó, no solo a ser buenas personas, como decíamos, o a ser moralmente buenos. No, nos llamó a ser santos, a cambiar y a caminar hacia el sendero de la santidad. Hermano, ¿caminas hacia el sendero de la santidad o aún amas tu pecado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a diario, todos los días. ¿Y qué nos dice más la palabra del Señor? Acompáñenme a Santiago 1 y 22. Porque es indiscutible que todos los que nos llamamos cristianos conocemos la palabra del Señor, porque todos los que nos llamamos cristianos leemos a diario la palabra del Señor. Pero ¿qué nos dice Santiago? Nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos leer la palabra del Señor, la podemos llevar atada a nuestra mano y en nuestra frente, pero si no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y va más allá de la palabra del Señor. Acompáñenme a Efesios 6, 6 y 7. Efesios 6, versículos 6 y 7.
nos dice la palabra del Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor. Todo. No podemos servir al ojo, no podemos agradar a los hombres. O agradamos a los hombres o agradamos a Dios. No hay lugares intermedios, solo hay un camino. El Señor nos está llamando a abandonar la hipocresía y el engaño, a seguir su palabra, a ser hacedores de su palabra, a vivir en y para Cristo y no para los hombres. Hermano, ¿vives para Cristo? ¿Trabajas para Cristo? ¿Has puesto tus esperanzas y tu vida en Cristo? ¿Haces todo para agradar a Cristo? ¿O buscas agradar a los hombres? ¿O vives para agradarte a ti mismo? Amigo, hermano, ¿eres la semilla que cayó al lado del camino? ¿Esa que pronta es arrebatada por el maligno? ¿O eres la semilla que fue sembrada en pedregales? ¿Aquella que las pruebas y las aflicciones del mundo asfixian? ¿O eres la que cayó entre espinos, pero fue ahogada por los afanes y las preocupaciones de este mundo, o por el deseo de la riqueza? ¿Olvidas que el Señor preguntó de qué vale afanarse si no podemos agregarle tiempo al día, ni más centímetros a nuestra estatura? Pida todos los días que Dios te haga esa semilla que cayó en tierra fértil, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, que podamos crecer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que pedir. Acompáñenme por favor a Colosenses 2:6 al 8. Colosenses 2:6 al 8. Por tanto, mire el consejo del Señor, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y mire la advertencia, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es precisamente lo que está pasando en el presente. Es que no hemos seguido filosofías, huecas sutilezas, y nos hemos concentrado en las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no Cristo, porque el Señor dijo que había venido a salvar y a buscar lo que se le había perdido, hermanos. Amigo, hermano, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete, pon tus esperanzas en Cristo y en su sangre redentora. Abandona el pecado y el mundo y camina hacia la santidad, pues el Señor dijo que sin santidad nadie conocería a Dios. No te engañes. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Rindámonos al Señor, pidámosle fe y arrepentimiento, y Él, que es grande en misericordia, nos la dará. Y entonces podríamos decir, como el apóstol Pablo, podríamos gritar y decir: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Señor, Dios Todopoderoso y amado, Señor, Padre, amamos tu palabra como fiel y verdadera, Señor. Y por eso, Señor, nos arrodillamos a ti, Señor, para pedirte, Señor, Padre, que nos hagas tu pueblo, Señor. Padre, danos arrepentimiento y fe, Señor. Y cada día, Señor, perfecciona esa maravillosa obra que has hecho en nosotros, Señor. Padre, danos más, Señor, más fe, Señor. Aumentanos la medida de fe, Señor, que nos has dado, Padre, para que algún día podamos decir al monte: córrete, y como dice tu palabra, él se correrá. Quedamos en tus manos, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos salves. Sálvanos, Señor. Padre, hoy, Señor, en este sitio, Señor, levanta muertos, Señor, levanta muertos, Padre Santo, y llévanos, Señor, de la luz, de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.